Bienvenidos a este espacio denominado Podcast del Convenio Interadministrativo número 2274. En el podcast pasado pudimos hablar con el coordinador del convenio, quien nos explicó el objetivo, la alianza, a través de qué actividades iban a alcanzar este objetivo. Hoy vamos a trabajar la temática de los lineamientos curriculares pedagógicos. Para esto, hoy con nosotros se encuentran los profesores Leonardo González y Josep Carrillo, docentes de música de nuestra facultad. Como primera instancia, quería preguntarles, profesores, ¿en qué consisten estos lineamientos curriculares pedagógicos? ¿Qué se trata lo que desarrollaron? Hola Sebastián, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Básicamente lo que se desarrollaron fue dos recursos educativos, uno orientado a la guía docente y otro orientado a la, digamos, como una guía para los estudiantes dentro de procesos de formación musical. Pensados, la locación en la que fue pensado fue para la ciudad de Cúcuta y sus alrededores, ¿no? Obviamente este material siempre se va a poder también traspolar o presentar o utilizar en otros entornos, pero la característica es que estamos utilizando elementos culturales de nuestra región, de Norte de Santander, específicamente también de Cúcuta, y está pensado como una primera etapa en la cual desarrollamos todo lo que tiene que ver con la sensibilización musical. Okay. La sensibilización musical es uno de los aspectos básicos de la formación integral en artes y sobre todo en música para los niños, para los jóvenes, ¿no? Eso es como lo que hemos planteado. Entonces tenemos dos cartillas, una que es una guía docente que va a orientar el trabajo en estos espacios que hemos denominado experiencias de aprendizaje, y la otra obviamente va a orientar el trabajo que van a desarrollar los niños, va a ser un soporte para los niños en esos mismos procesos, ¿no? Las dos están relacionadas. Ok, entonces teniendo en cuenta eso y el trabajo que ya me está diciendo que hay dos tipos de manuales, cartillas o módulos pedagógicos, tengo entendido que el profesor Josep diseñó el de docentes y el profesor Leonardo el de estudiantes. Profesor Leonardo, ¿ese trabajo en equipo, las cartillas se relacionan o son independientes entre sí? Ok. ¿Qué más, Sebastián? Mira, lo interesante de acá, de las dos cartillas, es que los chicos se van a encontrar con una cartilla de un lenguaje muy abierto, mejor dicho, un lenguaje entendido para ellos. O sea, no se van a encontrar con muchas palabras rebuscadas o técnicas o pedagógicas, no, se van a encontrar con un lenguaje muy abierto, muy sencillo, muy práctico para ellos, para que se enamoren de estas cartillas, para que ellos puedan entender con facilidad las cartillas. Y lo chévere del asunto es que las cartillas de los docentes sí van a tener su lenguaje pedagógico, su lenguaje académico. Entonces el docente va a tener esa facilidad de poder entenderlo desde su punto de pedagógico y así poder traspolar hacia los chicos, y los chicos con el lenguaje que tienen en la cartilla de los niños van a estar entendiendo también las actividades. Eso es lo interesante de estas dos cartillas que se realizaron. Sí, yo quisiera de pronto aportar un poquito también allí. Desde luego que las dos cartillas están imbricadas, fue un trabajo en equipo que realizamos con el maestro Leonardo. Este trabajo pues obviamente nos enriqueció muchísimo, el maestro Leonardo y la experiencia que los dos tenemos en estos temas de pedagogía de la música, didáctica de la música, en este punto pudimos sistematizar en cierta medida muchas prácticas que ya veníamos haciendo. Un aporte grandioso que hace el maestro Leonardo es precisamente también a través de sus aportes en la cartilla de los niños, es la sistematización también de las actividades, de cómo estas actividades están precisamente orientadas para que el niño se enamore, como él mismo lo decía, ¿no? de estos procesos, de la formación, de la música en sí misma, ¿no? Y obviamente entre los dos pudimos acoplar estas dos secciones, estas dos, partes de un mismo proceso, ¿no? La parte de la guía docente
En cuanto a la guía docente en sí misma, obviamente el lenguaje es, como lo decía el maestro, es mucho más técnico, es un lenguaje que incluso es mucho más descriptivo, porque la idea es que el docente pueda tener la mayor orientación con respecto a lo que se plantea para la actividad. Y en la parte de la guía del niño, el niño va a encontrar allí, digamos, como las actividades, las imágenes, el lenguaje, todo adaptado para su desarrollo, ¿no? Ok. Profesores, mientras los escucho me surge una duda, y es que, digamos, si es un proceso de sensibilización y hasta ahorita los chicos van a tocar por primera vez la temática de la música, ¿a qué edades va más o menos la cartilla? ¿Qué rango de edad tienen? La cartilla, bueno, el rango de edad, la verdad es que estamos enfocados precisamente como de 6 a 7 o 8 años, es más o menos la edad, pero yo creo que cualquiera, del docente ya profesional hasta el que está empezando, puede entenderlo. Mira, la cartilla como tal es tan digerible, es como tan fácil de entenderlo en el momento en que tú lo puedas leer, es que va desde lo más sencillo hasta un poco más complejo. Es más, hasta el final de la cartilla van a realizar un instrumento con una sola cuerda, que es un monocorde interesantísimo en el momento en que tú la armas, cuando tú tienes la implementación en la mesa y tú dices, esto va a sonar, cuando la armas y la tocas, dice, oye, sí suena. O sea, eso es lo interesante también de la cartilla, que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Es lo chévere de esto, de lo que realizamos con el profesor Joseph. Ok. Vale, súper entretenido entonces, porque pues aparte de no ser un conocimiento solo teórico, sino que es más práctico, la idea es que a través de esas piezas, como usted lo dice, pues del instrumento monocorde, ellos puedan entregar un resultado que incite, ¿no? Porque muchas veces los estudiantes también tal vez les apasiona, es algo que ellos mismos puedan crear. Sí, que puedan ver y sonar, sí. Es correcto. Hablando más de los componentes técnicos, profesores, no sé si ustedes tienen la exactitud de más o menos el niño con cuántas actividades se van a encontrar, o si lo dividieron por unidades o tareas, o la composición pedagógica, ¿cómo está guiada dentro de la cartilla? Sí, muy bien. Las cartillas están estructuradas en 3 unidades, ¿no? La primera unidad es una introducción a la música. Allí vamos a encontrar un componente muy experiencial. El niño va a empezar de hecho es la exploración sensorial, ¿sí? Lo más sencillo, que empieza a reconocer su entorno auditivo. Todo este componente se divide en 4 experiencias de aprendizaje, cuyo objetivo es precisamente esa introducción, ese acercarse a la música desde su propia experiencia. Hemos tenido, o le hemos dado, o más bien, no hemos querido dejar de lado su propio componente social, es decir, siempre hay referencias al barrio, a lo que escuchan en su casa, a lo que escuchan con sus padres, a lo que escuchan con sus amigos, y poder reconocer ese entorno en el cual, el entorno vital, digámoslo de alguna manera, es el principio de esa sensibilización. Luego tenemos ya una segunda unidad, también con 4 experiencias de aprendizaje, cuyo objetivo es la exploración de la música, ya en un componente un poco más conceptual, sin exceder tampoco la barrera de la sensibilización como tal, pero entonces el niño ya va a encontrarse con conceptos básicos, sencillos de lectoescritura musical, exploración del canto, de sus voces, del cuerpo, del ritmo, a través del movimiento, la danza. Va a encontrar actividades lúdicas en las cuales va a poder reconocer ya instrumentos musicales. También dentro de los, digámoslo así, de las competencias actitudinales está el tema del liderazgo, de que el niño pueda empezar a tomar un rol mucho más participativo dentro de los grupos. Y la tercera parte es una exploración o una iniciación a la práctica instrumental. Y lo interesante de esta tercera sección es que el niño va a poder construir instrumentos, ¿cierto?, desde su entorno. Una de las dificultades en muchos de estos procesos a veces es la falta de instrumentos, o incluso a veces instrumentos que son
muy complejos como para el proceso de iniciación. Entonces, a veces los formadores no cuentan, por ejemplo, con xilófonos, con flautas dulces, con una serie de elementos que a veces por cualquier circunstancia no podemos conseguir de manera muy sencilla. Entonces aquí se propone a través de esto que los niños y sus familiares o el mismo formador, siempre con una supervisión de un adulto, puedan construir sus propios instrumentos, ¿sí? Okay. Explorar esa parte también de cómo me relaciono yo con aquel instrumento que me ayuda a expresarme. Otro componente importantísimo en el proceso es la expresión, ¿sí? Que el niño tenga un espacio de expresión y de comunicación para que pueda reconocer y fortalecer esa relación con su entorno, consigo mismo, con su familia y con sus compañeros, lo social. Al momento que dice unidad 3 y de una vez lo pienso, que dicen que es crear los instrumentos, yo me imagino pues que no sé qué tan complicado sea ese proceso. ¿Cómo hicieron ustedes para adecuar? Pues no sé, yo no me imagino al niño con madera o algo así, ¿no? Creando el instrumento. ¿Qué técnica utilizaron para esto? Mira, lo interesante aquí, y a mí me da risa, es porque cuando estábamos, me voy a enfocar en el monocorde. Okay. Sí, cuando estábamos viendo qué fabricar, estábamos caminando por la calle con el maestro Joseph y nos encontramos un pote, de pronto un palo y por allá una cuerda. ¿Y qué hacemos? Vamos a hacer esto. Y nos empezamos a echarle cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el monocorde. Y así fue. O sea, los chicos no se van a encontrar con cosas complejas. O sea, la verdad de esto es eso. No van a encontrar con cosas complejas. Van a conseguirse cosas de su cotidianidad, de lo que les rodea. Eso es lo chévere de este asunto, ¿sí? Entonces, le regalamos a esto, le colocamos todo el corazón posible y pensando en eso, en que los muchachos no van a conseguirse con cosas muy complicadas, con cosas difíciles, no. Van a tener todo a la mano, ¿sí? Aquí lo importante es que tengan su mente abierta y su corazón abierto para que puedan aprender de estas dos cartillas. Vale, perfecto. Sí, en parte también es desmitificar un poco esa visión a veces tan, digamos, lejana de lo que es la música, ¿no? Sí, es precisamente acompañar, que sea un elemento que acompañe al niño, que le permita, como decía hace un momento la expresión, y por eso este tema de hacer instrumentos con objetos cotidianos, con una lata, en fin, también ayuda a que el niño se dé cuenta y su familia, que podemos hacer música desde con nuestro cuerpo, con cualquier objeto, con la mesa, con cualquier objeto, sí. Que no necesitamos en principio y en esta etapa de civilización instrumentos costosos ni cosas muy complejas para disfrutar de la música y también para que la música se convierta en una compañía, como propusimos en el lema con el maestro. La idea es que la música nos acompañe. Sí. Vale, estupendo, profesor. Ya más contextualizado sobre la idea entonces. Por último, no sé si ustedes tengan tal vez una reflexión o una conclusión que tal vez quieran contar a los que nos escuchan de qué beneficio o qué objetivo cumplió esos lineamientos pedagógicos pues, para el municipio de Cúcuta. ¿Qué forja esa alianza? ¿Qué permiten al final esos lineamientos como cierre final a esta intervención? Bueno, en primer lugar, una de las características principales de esta creación de estos recursos pedagógicos es que son pensados y creados precisamente para los niños, para la comunidad de la ciudad de Cúcuta. Okay. Generalmente nosotros podemos encontrar un montón de bibliografía de pedagogía musical. De hecho, en la investigación que hicimos con el maestro para la creación de estos recursos, nos encontramos con mucho material. Sin embargo, son materiales que vienen de experiencias con comunidades en Europa, en Estados Unidos, con cualquier cantidad en Latinoamérica, en Argentina, sí, pero poder adaptar y sobre todo partir de la misma cultura, de nuestros elementos folclóricos propios, como la música colombiana andina, la música también de compositores norte santanderianos, empezar a crear esos elementos de identidad. Eso es como, digamos, además de un elemento característico de este proceso, es uno de los aportes que da este proceso. Es decir, es una cartilla que nace aquí en norte de Santander, que nace en Cúcuta,
¿sí?, para los niños de Cúcuta, pensando en muchas de sus particularidades, de sus necesidades más bien, en las comunidades mismas, ¿sí? Por ejemplo, la idea, una de las ideas también fundamentales es poder acercar a los niños a este concepto de identidad cultural, a que nos apropiemos de los espacios musicales, a que nos convirtamos en una especie de guardianes, ¿cierto?, de nuestra cultura, de nuestra identidad, a través de la expresión artística de la música. Y eso se refleja en la cartilla con algunos elementos como la figura del musicante. El musicante es precisamente aquel guardián de la música, aquel músico, aquella persona que a través de la música comparte y lleva bienestar a su entorno, es guardián de las tradiciones musicales, ¿cierto? Esta narrativa nos permite también generar en la comunidad y en los niños una apropiación cultural, ¿sí? Entonces, como recapitulando, primero que son recursos que están construidos desde las necesidades de las comunidades, de los niños en Cúcuta, en la zona rural, en la zona urbana, que también tiene este componente fuerte de identidad cultural, de rescate de los valores culturales de Norte de Santander y de Cúcuta en sí mismo. Tiene este componente también social de interactuar, porque muchas de estas actividades, en muchas de estas actividades el niño va a tener que replicarlas en sus casas, con sus amiguitos del barrio, lo que él pudo crear, replicarlo allá en su casa o experimentar. Y así también él se convierte en un difusor de estos espacios de formación. Y pues el aporte más importante es que obviamente tenemos aquí una base, unas actividades, pero los formadores siempre van a poder investigar, y desde el mismo entorno les invitamos como autores a que también ellos empiecen a ver otros elementos y a crear sus propias dinámicas, sus propios juegos, desde sus propias experiencias, y así enriquecer los procesos, ¿no? Estas 3 unidades, con estas 12 experiencias de aprendizaje, porque en total son 12 experiencias de aprendizaje, son digamos, como una base que nosotros queremos aportar para que digamos, los formadores se orienten en el proceso. Sin embargo, está abierto precisamente a lo creativo, a que el mismo docente genere sus propios juegos, y sobre todo desde las necesidades del entorno de los niños, de las personas, de las comunidades, también pueda crear elementos basándose también en lo que nosotros venimos proponiendo en primera instancia, ¿no? Okay. Vale, el resumen perfecto. Vale, profesores, entonces muchas gracias. Grato conocer en este espacio pues esa experiencia que están haciendo pues de los lineamientos pedagógicos a través del marco del convenio número 2274, y pues que estas alianzas lo que traen es eso, ¿no? Beneficio para la comunidad. Entonces muchas gracias por el espacio, a todos los que nos están oyendo en este momento, y sin más que decir, nos veremos en un próximo programa. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, maestro Leo. No, gracias por la invitación. Esperemos que no sea esto un fin, sino un comienzo de muchas cosas más. Y la verdad es que lo hacemos con todo el corazón y con todo el gusto para la comunidad norte santanderiana.